Ok, vamos a comenzar. Entonces, estén pendientes, por favor, con su Biblia, ahí a mano. Vamos a hablar hoy acerca de expresiones de lo profético. Hemos estado hablando acerca de lo profético y de la revelación. Hemos estado hablando de la importancia de los profetas. Los profetas son importantes porque desatan una revelación fresca en el pueblo de Dios, en una nación, manifiestan lo que Dios quiere hacer, las intenciones de Dios. Por eso dice la palabra que nada hará el Señor sin darlo a conocer a sus siervos, los profetas. Entonces los profetas por eso son bien importantes, porque Dios los utiliza como una fuente de revelación. Pero todos los hijos de Dios, Dios desea hablarnos y Dios tiene para todos mensajes, guía, y no solamente mensajes de vez en cuando. Lo lindo de todo esto es que Dios quiere hablarnos, así como un padre quiere hablar siempre con su hijo. Entonces, por eso es que lo profético no solamente es para los profetas, lo profético es para todos, porque lo profético es escuchar la voz de Dios. Si podemos resumir en algo lo que es lo profético es que podamos escuchar la voz de Dios. Y Dios desea hablarnos a todos sus hijos. Dios no solamente quiere hablarles a los profetas. Dios como padre quiere poderse comunicar con todos sus hijos. Entonces, lo profético es para todos, pero vamos a ir viendo hoy que hay ciertas dimensiones de lo profético. Entonces, vamos a ir aprendiendo hoy cada una de ellas. Así que voy a ir designando algunos versículos. Dulce, Rocío, si puede estar, buscar Apocalipsis 19:10. Luz Vega, si puede buscar Números 11:29. Miriam Basilio, si puede buscar Primera de Samuel 10:10. Vamos a ver qué otro versículo hay por aquí. ¿Quién más está por aquí? Bertita, si puede buscar Primera de Corintios 14:3 y 32. Yo les voy a ir diciendo en qué momento lo van a ir leyendo. ¿Puede repetirlo, please? Primera de Corintios 14:3 y 32. Vamos a ver quién más está por aquí. Mi suegra, si puede, por favor, buscar Romanos 12:6. La pastora Sarita, si puede, por favor, buscar vamos a ver. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11, pastora Sarita. Y creo que hasta ahí llegamos en versículo. Ok, entonces estén listos con esos versículos, por favor. Ok. Entonces les decía que lo profético lo podemos resumir en que lo profético es simplemente escuchar la voz de Dios. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Es poder escuchar la voz de Dios. Y todos necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no está para los profetas nada más, o como vamos a ver hoy, para los que tienen un don de profecía o para los que fluyen bajo el espíritu de la profecía. La voz de Dios está para todos los hijos de Dios, para todos, todos los que reciben a Jesús en su corazón tienen el derecho, la bendición, es parte de su herencia, escuchar la voz de Dios. Es más, el Espíritu Santo es la garantía que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Es como en lo natural, si tenemos un papá, vamos a tener una relación con ese padre. ¿Y cómo vamos a tener una relación con ese padre? Comunicándonos, sabiendo escuchar la voz de nuestro padre. Entonces lo mismo es con lo espiritual. Entonces lo profético es simplemente
comunicarnos en el lenguaje de Dios a través de su espíritu, con nuestro espíritu. Eso es lo profético. Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu recibe la voz de Dios y lo pasa al alma, a nuestra mente. Y nuestra mente entonces recibe ese mensaje y nosotros decidimos si lo hacemos y no lo hacemos, si escuchamos o no escuchamos. En el alma es donde se toman las decisiones de qué vamos a hacer con esa voz de Dios. Entonces, hay diferentes expresiones de lo profético. Vamos a aprender hoy que primero está la primera manifestación o expresión de lo profético, es el espíritu de la profecía. Entonces, si puede leer, Rocío, Apocalipsis 19:10, por favor. Sí. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Ah, wow, qué poderoso. ¿Qué versión es esa? Qué bonita versión. Nueva traducción viviente. Qué precioso. Amén. Gracias, Rocío. Ok, entonces vemos ahí en ese versículo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por ese espíritu de la profecía, todos podemos ser capaces de profetizar. Entonces, ¿quién tiene números 11:29? ¿A quién le delegué números 11:29? A mi pastora. Ok, dígame. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Amén. Gracias, hermana Luz. Ok, qué poderoso lo que dice acá, que Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿De qué espíritu está hablando? Del espíritu de Jesús, el espíritu de la profecía, que es quien nos permite comunicarnos con Dios y recibir de Dios esos mensajes que Dios quiere darnos. ¿Quién tiene primera de Samuel 10:10? Yo, pastora. Ok, dígame. Primera de Samuel 10:10. 10. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto a ellos. Amén, gracias. Ahí entonces vemos que estaban reunidos en donde nos acaba de leer la hermana Miriam Basilio, en primera de Samuel 10:10, cuando dice que vinieron los profetas y se encuentran con Saúl, y entonces Saúl, por encontrarse con profetas, la atmósfera profética, él entra por estar en contacto con los profetas, empieza a ser envuelto en esta atmósfera profética. Y entonces él nunca había profetizado y por esta atmósfera profética, él empieza a profetizar. Entonces eso es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es cuando estamos expuestos a una atmósfera profética. Entonces hay gente que nunca antes había profetizado, empieza a profetizar. Gente que nunca había tenido visiones, empieza a tener visiones. Gente ahí que nunca había recibido una palabra profética para alguien o para sí mismo, empieza a recibirla. ¿Por qué? Porque empieza a ser expuesto al espíritu de la profecía, que dice en Apocalipsis 19:10 que es Jesús mismo. Jesús mismo es el espíritu de la profecía. Entonces el espíritu de la profecía es cuando podríamos decir como un manto, como una atmósfera que hay en un determinado lugar, en un determinado territorio, por estar en contacto o en relación con profetas, o estar en un lugar profético, o estar en un ministerio profético, en una iglesia profética. Entonces esa atmósfera impregna
y entonces nos permite y se nos hace más fácil. Es como que se nos active lo profético que estaba dormido dentro de nosotros. Entonces, eso es básicamente el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es un manto de unción profética del Espíritu Santo, dado a un creyente o cuerpo de creyentes. Es un manto que trae o provee en el cuerpo de Cristo la palabra del Señor Jesús, o sea, el testimonio de Jesús. Esto se da en ciertas ocasiones y sin este regalo especial, él o los creyentes no podrían profetizar. Algo que es importante es que el espíritu de la profecía no es un don de profecía, ni tampoco es un ministerio del profeta. Eso es algo importante. Este es como el primer nivel con el que una persona puede ser expuesto a lo profético, el espíritu de la profecía. Digamos que es el nivel 1, el nivel más básico que hay para poder entrar en lo profético, en una dimensión profética. Entonces, cuando este espíritu de la profecía es desatado sobre la iglesia, todos pueden profetizar, aún gente sencilla que nunca ha profetizado. Recuerden que esto no es igual a ser un profeta o a tener un don de profecía. Algo también importante es que cada palabra que se dé bajo el espíritu de la profecía o don de profecía o que la dé un profeta siempre debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra profética infalible. Entonces, si viene alguien a profetizarles algo que va en contra de la palabra de Dios, no lo acepten. Por muy profeta que alguien se diga, si viene a decirles a ustedes algo que va en contra de la palabra de Dios, descarten la palabra que les acaban de dar, porque Dios nunca va a ir en contra de lo que ya está escrito en la Biblia. Amén. Ok. Entonces, aquí podemos ver que el espíritu de la profecía se da entonces como el nivel 1. El nivel 1 con el que todos podemos empezar. Vaya, yo recuerdo mis primeros encuentros con lo profético. Yo tuve mis primeras experiencias con lo profético siendo expuesta con el espíritu de la profecía. Yo escuché un mensaje de radio en Honduras donde estaban profetas hablando, invitando a una reunión profética. Pedí permiso porque no lo aceptaban a uno sin carta de que su pastor le diera permiso. Pedí la carta, me dieron permiso, fui y ahí yo empecé a ser expuesta con esto de lo profético. Entonces, empecé a ver el espíritu de la profecía, cómo gente profetizaba, el lugar era un lugar profético, era un ministerio profético. Entonces, ese fue mi primer encuentro con lo profético. Entonces, ahí se empezó a despertar en mí lo profético. En ese entonces, pues yo no sabía, la verdad, yo sabía que Dios me había dado un llamado, pero yo no sabía qué tipo de llamado era. Yo pensaba que iba a ser misionera en la China o qué sé yo. Yo no sabía cuál era mi llamado, pero con esa exposición que tuve a lo profético, Dios me fue revelando que Él era mi Padre, qué es la adoración verdadera, cuál era mi llamado. Lo empecé a conocer más, empecé a escuchar la voz de Él, y no solo la voz de Él, la voz del diablo también. Porque muchas veces antes de escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar primero la voz del diablo. Por lo menos a mí así me pasó. No quiero decir que a todos les va a pasar igual. Pero a mí en lo personal, yo tuve luchas fuertes con el enemigo, donde a mí el primero que me habló fue el diablo. Y de ahí pues empezó una lucha por escuchar, por discernir la voz de Dios. Como ese desierto cuando Jesús pasó con Satanás, que le decía, si eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios. Y después de esa lucha vinieron los ángeles y le servían, y Jesús fue enviado a hacer lo que tenía que hacer. Algo así me sucedió a mí. Al primero que escuché fue al diablo. Entonces, muchas veces eso es una experiencia que se los cuento para que no se desanimen, porque muchas veces Dios quiere darnos algo, pero el enemigo sabe, no porque lo sepa todo,
sino porque el enemigo, recuerden que es un espíritu y él a veces puede percibir ciertas cosas, ciertos movimientos. Entonces, él busca atacar, él busca adelantarse, entre comillas, a lo que Dios quiere hacer, oponerse, poner en nosotros oposición para que nos demos por vencidos. Entonces, si ustedes están atravesando por una batalla espiritual, no se den por vencidos. Y a veces uno dice, pero si yo trato de obedecer a Dios, ¿por qué alguien tiene su micrófono? Por favor, todos pongan mute en su micrófono. Entonces, muchas veces vamos a pelear batallas espirituales con el enemigo sin que estemos desobedeciendo a Dios. No es que hemos hecho algo malo, no es que hemos estado viviendo en pecado para que el diablo nos ataque, todo lo contrario. Muchas veces estamos en la dirección correcta, estamos tratando de obedecer a Dios y viene el diablo y se nos opone. ¿Por qué? Porque él ve la bendición que hay al otro lado. Pero ustedes y yo no podemos retroceder. Ok. ¿Cuándo se da el espíritu de la profecía? Número 1, cuando a Dios le da la gana. Dios es un Dios soberano, en Dios no hay fórmulas. No podemos decir que el espíritu de la profecía está únicamente cuando adoramos o cuando estamos profetizando o cuando hay una fuerte presencia de Dios. No, el espíritu de la profecía se da cuando Dios quiere, en su soberanía. Si Dios quiere que alguien profetice, va a profetizar. Cuando Dios quiere que alguien sea expuesto a su Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, lo va a hacer. No hay fórmulas, no hay fórmulas. No podemos provocar a Dios a hacer algo. Recuerden que Dios hace lo que Él quiere. Entonces, yo no adoro para que Dios haga algo. Yo lo adoro porque lo amo. Y Él me va a responder de la manera que Él quiera. Entonces, ¿cuándo se da el espíritu de la profecía? Es cuando Dios quiere, número 1. 2, cuando hay una atmósfera de la presencia de Dios. Qué bonito cuando hay una atmósfera de la presencia de Dios. A ustedes les ha tocado que quizás van a un lugar y ustedes pueden percibir la presencia de Dios. En esos lugares es muy fácil profetizar, ver lo que Dios está haciendo. En la adoración y en la alabanza, cuando hay una verdadera adoración y alabanza, es muy fácil profetizar también. ¿Por qué? Porque la adoración nos lleva a conocer la voz de Dios. También algo importante, cuando se da el espíritu de la profecía, cuando las personas se atreven a que Dios las use, ¿verdad? Quizás Dios no está dando un mensaje, quizás alguien nunca ha profetizado y recibe que alguna palabra de Dios y siente aquella palabra de Dios y quizás Dios le dice, dile esto a tal persona. Porque recuerden, hay cosas que Dios nos dice que sí hay que decir y hay cosas que no, que solo hay que orar, pero hay cosas que sí hay que decir. Y al inicio pues dan pena, quizás les da, ay no, y si es Dios o no será Dios o quién será, la duda o el temor también. Pero hay que hacerlo con fe. Si usted sabe que Dios, hágalo. Quizás no lo va a hacer de la manera perfecta, pero hágalo. Hágalo porque entre más lo haga, entonces más usted va a hacerse diestro en esto de la profecía, de profetizar. Dios quiere hablarnos a todos. ¿Por qué hay iglesias donde no se profetiza? Se supone que ya está el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios lo tienen en una caja encerrado. El Espíritu de Dios es profético. Dios siempre quiere hablarnos. Yo no concibo una relación con un Dios, ir a un lugar y que me digan que Dios solamente me va a hablar siempre, siempre y siempre en la Biblia. Y que Dios no me va a hablar cuando yo vaya manejando en mi carro, cuando esté haciendo ejercicio, cuando vaya a caminar, cuando esté comiendo. Dios a veces me ha hablado de las maneras más inusuales, hasta en el baño. Hasta en el baño, o sea, es que Dios no necesita Dios no siempre nos va a hablar orando tampoco, aunque debemos de tener nuestro tiempo siempre de devocional, nuestro tiempo diario con Dios.
Pero no siempre Dios me va a hablar cuando estoy orando. No siempre Dios me va a hablar cuando estoy adorando. No siempre Dios me va a hablar leyendo la Biblia. Dios me quiere hablar siempre. Él tiene una relación, qué hermoso. Eso es lo profético. Lo profético es simplemente poderme comunicar con Dios, estar escuchando lo que Dios quiere decirme diariamente. Y quiero decirles algo, eso es para ustedes. No solamente es para los pastores, no solamente es para quienes tienen un ministerio. Dios quiere hablarnos a todos, a todos, a todos. Si usted es una ama de casa, si usted es una mamá, si usted es un papá, si usted haga lo que haga, maestro, lo que haga, usted es hijo de Dios y Dios quiere comunicarse con usted porque lo ama. Porque quiere decirle cuánto lo ama, cuál es el propósito, dirigirlo. Vaya, cosas como, ¿con quién me voy a casar, Señor? ¿Eso está en la Biblia? ¿Dónde puedo encontrar? ¿En qué versículo de la Biblia yo puedo encontrar con quién me voy a casar? Que alguien me lo diga. En ningún versículo. No lo encuentro. Entonces, ¿qué necesito escuchar? La voz de Dios. La voz de Dios que me diga, esta es la persona correcta. Esta no es la persona correcta. Entonces, ven, o a qué escuela voy a mandar a mi hijo. O qué decisión debo tomar con esta relación. La Biblia me da alineamientos, pero Dios quiere ir más allá, más profundo. Y no estoy diciendo que la Biblia no es importante, porque recuerden que lo profético se rige de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no todo está en la palabra de Dios. Dios quiere hablarme más allá de su palabra. O sea, todo lo que Dios me diga va a ir conforme a su palabra, porque ahí está todos los parámetros donde debe ir una palabra profética. Pero no todo está ahí en la palabra. No sé con quién me voy a casar. Ok, ¿en qué versículo está? ¿En qué libro de la Biblia? No está. Tengo que escuchar la voz de Dios. ¿Qué hago con una situación, Señor? ¿Qué hago con este problema, Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que Dios no les quiere hablar? Dios les quiere hablar. Señor, ¿qué hago con mi hijo que está rebelde? ¿Cómo le hablo? Padre, ¿cómo le hablo? Y claro, puedo ir a la Biblia, pero más allá de la Biblia, Dios quiere también hablarme de una manera única acerca de mi hijo. Entonces, por eso esto de lo profético es para todos y es algo sencillo, no es algo complejo, no es algo que está ya inalcanzable. Wow, tengo que ser sumamente espiritual para que Dios me hable. No, si somos hijos de Dios y estamos dispuestos a que Dios nos hable y a obedecerlo, porque lo que muchas veces estanca la voz de Dios es la rebeldía en el corazón. Es que no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Ok, creo que a Bertita le di Primera de Corintios 14, 3 y 32. Vamos, Bertita. Ok, Primera de Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Y Primera de Corintios 14, 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Gracias, Bertita. Ok, aquí hay 3 palabras claves. Cualquier persona que profetice debe de profetizar de acuerdo a estas 3 palabras claves, que es la edificación, es la exhortación y es la consolación. Si alguien viene y me da una palabra profética, pero esa palabra profética, en vez de levantarme, edificarme, exhortarme, porque sí, la palabra profética tiene una parte que es exhortación. Edifica, ¿qué quiere decir edifica? Que me levanta, que me construye por dentro. ¿Qué es exhortación? Es que me confronta. O sea, no todas las palabras que Dios me deba hacer. Ay, hijo mío, te amo. Ay, hijito mío, te voy a bendecir. Ay, hijito mío, te voy a dar una casa nueva. Ay, no. Muchas veces Dios nos va a hablar y nos va a decir, hey, no estás respetando a tu esposo. Hey, estás mintiendo.
Hey, estás cayendo en la comodidad, ya no me buscas. Hey, estás cayendo en este pecado, arrepiéntete. Dios nos va a exhortar, nos va a corregir, nos va a confrontar, pero luego está la tercera palabra, importante es que Dios nos va a consolar. ¿Qué quiere decir eso? Esto es como los que son padres. Los que son padres saben que cada vez que le decimos algo a nuestros hijos, lo decimos por edificarlos. ¿Qué padre que ama a un hijo le dice algo para destruirlo? ¿Qué padre que ama a un hijo le dice algo a un hijo para únicamente ofenderlo? Ningún padre. Todo padre que ama a su hijo se lo dice por su bien. Se lo dice para que sea una mejor persona. ¿Y qué le dice usted? Una corrección. Lo confronta. Le dice la verdad. Eso es exhortar. Pero luego, ¿qué usted hace con su hijo? Si su hijo tomó bien la corrección, usted, dice, quizás fui muy duro, pero usted sabe que tenía que decírselo. O quizás usted le dio con la vara y le tenía que dar. Pero usted, no, se siente feo, ¿verdad? Cuando uno tiene que corregir a un hijo, pero después usted lo abraza, dice, te amo, ¿sabes por qué te corrijo? Porque te amo. Así nos deja Dios siempre cuando Él nos corrige. Nos deja consolados, nos deja levantados, aunque la palabra sea dura. A mí Dios me ha dicho muchas cosas duras, pero siempre me las dice con tanto amor que yo ni siento la verdad. O sea, sí siento que dijo, ay Dios, Padre, me llamaste la atención, pero me consuela siempre. O sea, no me deja tirada en el piso, me levanta, me consuela. Entonces, esa gente que anda ahí profetizando para avergonzar a otros, para hacerlos sentir, ponerlos en ridículo, ponerlos en vergüenza, sacarles los pecados públicamente. Tú, adúltera, pasa por acá, Jezabel. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa no es la manera como Dios habla. Y algo importante aquí, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es suma, pero suma, escuchen bien, sumamente importante. Porque ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a profetizar, hay gente que se emociona tanto con la profecía que quiere andarla dando en cualquier momento, y así no es. Hay gente que recibe una palabra. Yo tuve un caso, por ejemplo, había una persona que recibió una palabra y quizás estábamos adorando, interrumpía la adoración, la predicación, lo que fuera que estaba pasando, y siempre se ponía a orar por la gente y a darles palabra profética. ¿Y qué ocasionaba esa persona? Un desorden, una distracción. Y cuando se le confrontaba, decía, es que Dios me hizo sentir que tenía que dar esta palabra profética, la tenía que dar ya. No es ya. No es que me estoy quemando y que si no la doy me ahogo. No, dice aquí que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, yo tengo que ver el orden que está fluyendo en un lugar. Si estoy, por ejemplo, en una iglesia donde hay un pastor, donde se está adorando en ese momento, o el pastor está predicando, digamos, y viene una palabra de Dios a mi vida, yo no me voy a parar a interrumpir al pastor que está predicando y voy a empezar a profetizar. Esto está fuera de orden, completamente fuera de orden. Y no puedo decir, es que ya lo tengo que soltar, si no me ahogo, si no ya no aguanto. No, tranquilo. Dice acá en 1 Corintios 14:3 que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O esa gente, por ejemplo, que anda dando profecías donde se le ocurra, ¿verdad? Se encuentra alguien ahí en el baño, quizás está en una reunión, ¿verdad? Donde el propósito es uno, y se encuentran a alguien en el baño y ahí vienen, a hacer fila, miren, a dar palabras proféticas ahí en el baño. Está fuera de orden. Está fuera de orden. O en el parking, hacen filas ahí, también está fuera de orden. Entonces, tampoco es encerrar, sino que saber en qué momento, en cuál es el momento oportuno para dar esta palabra profética.
No todo lo que estoy oyendo lo tengo que soltar ya en este segundo, sino, Señor, ¿cuál es el momento oportuno? Si hay oportunidad de hablar con el líder que está ahí, si es un líder profético lo va a entender. Si no es un líder profético, pues les va a tirar con una manguera de agua y les va a decir que les pasa a ustedes. No me van a mandar a hablar. Pero si es un líder profético, que deberíamos de serlos todos, pero tristemente no todas las iglesias son proféticas. No todos los ministros son proféticos, no todos los líderes son proféticos, ante todos deberíamos de ser proféticos, en mi opinión. Lo profético es escuchar a Dios ahora, no lo que Dios dijo hace 2000 años, no lo que Dios dijo el año pasado, lo que Dios está diciendo hoy. Es tener esa voz de Dios fresca cada día. Eso es lo profético. Entonces, cuando uno recibe una palabra profética, hay que pedirle a Dios en qué momento la desato. Tampoco es de que, ay, no la voy a decir nunca. No, ¿en qué momento la desato? Señor, enséñame cómo desatarla con sabiduría en el momento oportuno, pero no a lo desordenado, por favor. O hay gente, he visto otros casos también, gente que empieza, reciben una palabra y quizás estamos adorando o estamos, no sé, qué sé yo, orando por la Santa Cena y empiezan a sacudirse, a temblar, a tirarse al piso, a gritar, así dice el Señor. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué vamos a hacer eso? No, pero es que usted no sabe que el Espíritu Santo me hizo temblar, me tiró al piso, me hizo que me revolcara, y me di por allá. ¿Qué es eso? O sea, si aquí está diciendo, por eso es que les digo, o sea, no vamos a inventarnos el agua caliente, aquí ya está, aquí dice que el espíritu del profeta o el que profetiza, pues, aunque no sea profeta, todo aquel que profetice está sujeto a uno mismo. ¿A qué se le llama esto? Dominio propio. No, pero voy a empezar a gritar la palabra profética en medio de, no importa el tiempo, no importa. Es que yo sentí del Señor hacerlo así. Mentira, usted no sintió nada, es usted. Aquí dice, el espíritu del que profetiza está sujeto al quien está profetizando. Hay una manera ordenada de hacer las cosas, no es algo desordenado. Es todo, dice la palabra, hagamos todo decentemente y en orden. Les dejo de tarea que lean Primera de Corintios 14, porque Primera de Corintios 14 nos habla Pablo acerca de todo esto que les estoy hablando hoy, de hacer lo de la profecía en orden, con dominio propio. Entonces, el primer encuentro que toda persona tiene con lo profético, el nivel más básico, es el espíritu de la profecía. ¿Cómo podemos resumir entonces qué es el espíritu de la profecía? Es una atmósfera profética. Es una atmósfera de gloria. Es una atmósfera de presencia de Dios. Y cuando todos estamos bajo esa atmósfera, todo se nos es fácil profetizar. Ese es el primer nivel, el nivel 1. Ahora, hay otro nivel. Un nivel más profundo que el espíritu de la profecía. Porque recuerde, el espíritu de la profecía es una atmósfera. Es que bajo el Espíritu Santo, por el espíritu de la profecía, yo puedo profetizar. Pero hay otro nivel un poco más profundo, que va más allá de una atmósfera. Es un don que Dios regala, el Espíritu Santo. Recuerde cuando vimos los dones que del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo da ciertos dones como Él quiere. Entonces, ¿quién tiene Romanos 12:6? Yo, Carol. Ok, dígame. Sí, gracias. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a las medidas de la fe. Amén. Así es, gracias. Entonces, el que tiene el don de profecía, dice ahí, úselo, úselo. O sea, ¿qué es el don de la profecía? Es un regalo que el Espíritu Santo me está dando, le está dando a quien él se lo quiera dar, donde esa persona puede profetizar
Es un don que el Espíritu Santo da y cuando esa persona recibe ese don, esa persona con este don puede profetizar de manera regular. Las personas con este don no necesitan esperar una atmósfera, un manto como el del espíritu de la profecía, el ser expuesto bajo una atmósfera profética. No, ellos no necesitan eso, porque ellos ya tienen un don. Ellos ya tienen un regalo que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les ha dado un don y por ese don ellos pueden profetizar donde el Señor les dé, como el Señor les quiera hablar. Ahora, esto también se tiene que hacer en orden. O sea, tampoco el que tiene un don de profecía va a tirar las palabras proféticas por donde caigan y como caigan y en relajo, así como les dije los ejemplos anteriores. Sino que aquel que tiene un don de profecía también tiene que saber, ok, ¿en qué momento doy esta palabra? ¿Cómo puedo hacerlo en orden? Eso es importante. Entonces, ¿quién tiene 1 Corintios 12:11? ¿A quién se lo di? ¿La pastora Sarita? Sí, pastora, permítame tantito. 1 Corintios 12:11. Ujú. Ok, mientras lo encuentra, una persona que tiene el don de profecía entonces puede profetizar de manera regular. Puede profetizar porque posee un don que está en él, no todo o ella. No todos los creyentes operan en este don porque no todos tienen ese don. El Espíritu Santo reparte los dones como él quiere. Una persona que fluye en el don de profecía puede tener un fluir profético fuerte. Y cualquier persona que es nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo puede, si el Espíritu Santo le ha dado ese don, fluir a través de ese don. Entonces, no todas las personas tienen este don de profecía, pero todos podemos profetizar, porque todos somos hijos de Dios. Pero las personas que tienen este don, es como que tienen una facilidad mayor de hacerlo, porque tienen ese don. Es como quien tiene, por ejemplo, el don de fe. Si alguien tiene un don de fe, se le va a hacer más fácil, obviamente, creerle a Dios que aquel que no tiene un don de fe, que tiene que desarrollar fe. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener fe. Lo mismo es con la profecía. El espíritu, recuerden, el espíritu de la profecía es el primer nivel, el nivel más básico, es una atmósfera de la presencia de Dios. Es como un manto de la presencia de Dios, donde todos podemos profetizar si somos expuestos. Saúl pudo profetizar, no era profeta, no tenía un don de profecía, pero él a exponerse con este manto, al exponerse a una atmósfera profética donde habían profetas profetizando, él pudo profetizar. Y entonces decía la gente, Saúl entre los profetas. Saúl profetizando entre los profetas, ¿sí? Porque estaba en una atmósfera del espíritu de la profecía. Y el don de la profecía entonces es aquella persona que profetiza por un don. A ver, pastora Sarita. Ok, dice, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Amén. Entonces, el que tiene el don de profecía, recuerden que es un don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da a ciertos creyentes y es activado por el Espíritu Santo para siempre exhortar, edificar y consolar. El que profetiza con un don de profecía lo puede hacer de manera regular, no necesita ser expuesto necesariamente a una atmósfera, a un manto, o sea, al espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque tiene un don. O sea, puede ver la hora como yo con este reloj, cuando él quiera, porque aquí está. Tiene un don, tiene un regalo. Eso es el don de profecía. Ok. Y lo último, el último nivel que podemos ver el día de hoy es el ministerio del profeta. Que ya hemos visto, ¿verdad? Que el profeta es uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11, que el profeta percibe y habla la mente de Cristo a personas, iglesias, negocios y naciones. Funciona en una esfera mayor de autoridad que el que fluye en el espíritu de la profecía y en el don de profecía. Si ponemos a una persona que fluye en el espíritu de la profecía,
su fluir va a ser más limitado que aquel que fluye con un don de profecía. El que tiene un don de profecía va a poder fluir en la profecía con más facilidad, con más regularidad. ¿Por qué? Porque tiene un don, tiene un regalo que el Espíritu Santo le dio. Pero luego viene el don, el ministerio de Efesios 4:11, el profeta. El profeta tiene una mayor percepción que el que tiene solamente un don. Tiene más autoridad en lo profético que aquel que fluye en el espíritu de la profecía, que aquel que tiene un don de profecía. ¿Por qué? Porque ya el profeta ya es entendido. Es como una persona que es experta en conocer los tiempos de Dios. Es un ministerio de autoridad. Recuerden, un ministerio de fundamento. Entonces, el profeta fluye en una esfera mayor que el que está profetizando bajo el espíritu de la profecía o el don de profecía. Tiene una mayor autoridad, un mayor alcance. Y aquí es donde la gente muchas veces dice, será profeta el que está fluyendo bajo el espíritu de la profecía, o el que, mire cómo profetiza esa señora. A cada rato profetiza esa señora. Y la vamos a llamar profeta fulana de tal. No necesariamente. Recuerden que no todos los que profetizan son profetas. Pero, ¿y qué nos importa ser profetas? Lo más importante es que somos hijos de Dios. Si Dios nos da el ministerio de ser profeta, gloria a Dios, qué bueno. Pero el ser o no profeta, eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo sea hijo de Dios. Ese es nuestro mayor título, el ser hijos de Dios. Pero es importante que sepamos que no todas las personas que están profetizando son profetas. No cometa usted el error de que porque alguien usted como lo ve que profetiza. Dios mío, cada rato que me mira, me da una palabra. Posiblemente tenga un don de profecía esa persona, ¿verdad? Pero no lo hace profeta. Yo ya les he enseñado qué hacen los profetas. El profeta hace más que profetizar. Ok, más que profetizar, un profeta ofrece consejo. Recuerden que son asesores, guías, dirección, traen reprensión, comisionan gente, lanzan gente, son fuentes de revelación, operan una autoridad que no se encuentra en el don de profecía, ni en la manifestación del espíritu de la profecía. Ellos tienen una autoridad mayor, no porque Dios dice, mi niño bonito, mejor que los otros, no, simplemente porque la necesita ya, pues. No ve que tiene que pelear con Jezabel. No ve que tiene que pelear con demonios. Por eso Dios les da la autoridad. La autoridad para eso Dios la da. Entre más autoridad Dios nos da, más nos va a demandar. Ok, quiero cerrar hablando rapidito acerca de los presbiterios proféticos. Presbiterios proféticos. ¿Qué es un presbiterio profético? Es un conjunto de hombres y mujeres maduros en lo profético, personas maduras en lo profético, que se reúnen con el propósito para confirmar la voluntad de Dios en la vida de una persona. Pueden reunirse, digamos, para decir, venga Ana, confirmamos la voluntad de Dios suya en este llamado de ser maestra, o en este llamado de ser enviada a la política, o de ser enviada a la educación, etcétera. Un presbiterio también está para impartir dones espirituales, para discernir el llamado, voluntad de Dios y nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona está o es llamada por un presbiterio o está expuesta a un presbiterio profético, a un grupo de personas maduras en lo profético, va a recibir mucha dirección de Dios. Va a recibir, Dios le va a decir, estás en este momento atravesando por esto en tu vida, por ejemplo. Yo te quiero llevar hacia este nivel, estás peleando con esto, estas son las cosas que tienes que hacer para poder salir de ese hoyo. Dios da mucha dirección cuando somos expuestos a presbiterios proféticos. Los presbiterios proféticos traen crecimiento y madurez espiritual también.
Y también cuando somos expuestos a un presbiterio profético, son personas maduras en lo profético que ordenan gente al ministerio, o sea, las comisionan, las lanzan y dicen, bueno, esta persona ya está lista, ya está madura para ser lanzada como un pastor, para ser lanzada como apóstol, para ser comisionado como profeta. Eso hace un presbiterio. Es un grupo de gente entendida en lo profético, madura en lo profético, que se reúne para hablar a nuestra vida lo que Dios está haciendo, confirmar nuestro llamado. Y si ya estamos listos, nos lanzan, nos comisionan. Ok, vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta.